Bien, entonces les mencioné al inicio que hoy día vamos a tratar cuatro temas. Los virus, estudiado por la virología, parte de la microbiología, la clasificación de los seres vivos, los dos primeros reinos, reino monera, reino de las bacterias, que son procariotas, y empezamos con un reino eucariota, los protistas. Muy bien, entonces ya han visto el video sobre el reino, sobre los virus, bueno, el reino de los virus, ¿no? Pero no tan clasificado como ser vivo. Los virus, que también tienen su nomenclatura, también pues se ordenan en órdenes, en familias, en géneros, en especies, pero tiene otra nomenclatura muy ajeno a los seres vivos. Entonces, vamos a hablar de los virus. Entonces, acá están los temas: virología, clasificación de los seres vivos, reino monera y reino protista. Bien, los virus, rama de la microbiología. La microbiología estudia los virus. Es una rama de la microbiología, de la virología, que estudia los virus. ¿Qué son los virus? Los virus son entes supramoleculares, son entes pequeños microscópicos, cuya unidad de medida son los nanómetros. Los nanómetros. Son parásitos obligados, pues viven en las células vivas. No pueden replicarse fuera de una célula viva. Se movilizan conforme se moviliza la célula que lo contiene. Hemos pasado ya prácticamente la pandemia, pero no les sugiero que abandonen ya la mascarilla, porque en España está apareciendo otra vez el virus. De repente están viendo la posibilidad de que vayan a una cuarentena otra vez, porque apareció una variante del Omicron y hay muchos, en un día, 2 días, creo que los infectados eran algo de 200. Yo todavía utilizo, cada vez que salgo, utilizo la mascarilla. Si bien es cierto, no es obligatorio, pero hay que todavía tener precaución, ¿no? Entonces estamos pasando esta pandemia. Justamente es un virus el que nos ha traído pues grandes consecuencias en la parte social, económica, ¿no? Ustedes ya lo saben. Es el coronavirus, es un virus ARN. Coronavirus hay bastantes, ¿no? Este es un tipo de coronavirus eh, que pues ha traído consigo que nos vayamos a una cuarentena al inicio, ¿no? 2020, 2021, 2022 ya estamos saliendo de ello. Entonces, nos decían, no se expongan, ¿no? No salgan a la calle si no es necesario, póngase mascarilla, porque el virus, el que está infectado con el virus, va con él. El ser humano moviliza al virus. El virus no tiene movimiento propio. Y la forma de adquirir un virus son diversas, ¿no? Mediante las heces, mediante la respiración, mediante el toser, mediante muchas formas, ¿no? Entonces, es un parásito obligado el virus. No es virus, no es vida, son entes acelulares, supramoleculares. La semejanza con una célula viva es que los virus están formados de ácidos nucleicos y una célula viva también. Un ser vivo, por ejemplo, el reino monera está formado también de ADN, y los eucariotas formados de ADN y ARN, ¿no es cierto? Pero los virus bien son ADN o bien son ARN, nunca tienen los dos ácidos nucleicos a la vez. Además, los virus también están cubiertos de una cápside, de una estructura envolvente que se llama cápside. Ahí está, la partícula formada por ácido nucleico. Ahí está el ácido nucleico, en este caso es un DNA, un típico bacteriófago que ataca a las bacterias. Un ratito para conectar mi... Ahí está, bacteriófago. Ahí está el ADN rodeado de una cápsula que se llama cápside, una envoltura a base de cápside, a base de capsómeros, que son polímeros de aminoácidos. Bueno, los virus nos han atacado, nos han traído problemas durante toda la historia de la Tierra, desde que el ser humano
apareció sobre la faz de la Tierra y muchos antes también, cuando existían otros organismos, y existen otros organismos vivos, ¿no? Tenemos pues varias, se puede decir, noticias de la historia, en las cuales el virus pues trajo consecuencias graves, ¿no? La viruela, por ejemplo, yo cuando estudiaba todavía pues primaria, había viruela, ahora no hay viruela en el Perú, en el mundo también fue erradicado. Hay algunos casos que aparecen en el mundo, ¿no? Pero ya la viruela prácticamente desapareció. Yo recuerdo la última vez, un joven, un niño todavía, porque no era niño, nos sentábamos en una carpeta de madera de dos, ¿no? Mi compañero había quedado paralítico por la poliomielitis, ¿no? Me acuerdo su nombre, Kiko, Enrique Kiko, ¿no? Y le dio la viruela. Yo estaba tan asustado porque es contagiosa la viruela, ¿no? Y no me contagié la viruela, mire. No me contagié. Fue la última vez que vi a una persona con viruela. Muy parecido al sarampión, muy parecido a la rubiola, por ejemplo, ¿no? Pero es mucho más evidente. Ya desapareció prácticamente la viruela en el Perú. En algunos casos en Brasil, ¿no? Y ahora que ha aparecido pues la viruela del mono, ¿no? También es un tipo también ocasionado por un ARN. Muy bien, entonces hay muchos casos, la viruela y el sarampión. Sarampión, pues tenemos que vacunarnos, los recién nacidos se vacunan, ¿no? Con la triple. Ahí está dentro de ello, pues la vacuna contra el sarampión. La virus de la influenza, que hay muchas influencias, hay influencias comunes también, los resfriados, la gripe que conocemos normalmente, y otras influencias muy graves, ¿no? El virus de la poliomielitis, eh, el VIH que persiste en nosotros, y otros virus. El SARS, por ejemplo, que ya conocemos dos SARS, que son virus ARN, coronavirus. El SARS-1, que por coincidencia también apareció en China, y el SARS-2, muy conocido como coronavirus o COVID-19, ¿no? Ambos son ARN. Y así, el ébola, por ejemplo, el ébola, influenza aviar. Influenza aviar es el virus de las aves, ¿no? El antivirus, etc. ¿Cómo se clasifican los virus? Como ven ustedes acá, es muy diferente a la clasificación de los seres vivos que vamos a ver de aquí en adelante. Orden, termina en virales. Orden, virales. Familia, viride, termina en dai, viride. Pero no se pronuncia la A. En latín, cuando está con una vocal, en medio de una vocal y otra, en medio de una consonante y una vocal fuerte, prácticamente en latín ya no se pronuncia la A. Por eso nosotros que estamos acostumbrados ya a pronunciar bastante el latín en los nombres científicos de las especies, ya lo leemos bien, ¿no? Viride, por ejemplo, viride, ¿no? Viride, termina en viride. O virine, o virinae para ustedes, es a su familia, género, virus y especie de acuerdo al órgano que ataca o de acuerdo al número. Hay distintas formas de colocar la especie. Orden, por ejemplo, en el caso del sarampión. Orden. Mononegavirales, terminan ales, ¿no? Virales. Familia, Paramyxoviridae. Su familia, Paramyxovirine, virine. Género, morbibilivirus. Y especie, virus de sarampión. Como ejemplo nada más. Como ejemplo. Ya hemos hablado que las características generales de los virus son, pues, estar formados por ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y proteínas, que es la cubierta que cubre al ADN o ARN, que se denomina en conjunto la cápside, formado por capsómeros. Pueden tener también lípidos. En el caso del coronavirus tiene una corona de lípidos. Por eso que nos sugieren lavarnos con detergente o lavarnos con jabón. El alcohol casi no le molesta pues al virus, ¿no? Pero sí rompe algunas estructuras lipídicas. Pero el detergente, el jabón sí.
rompe la estructura lipídica, los lípidos, entonces se inactiva ese virus. Bien, los tamaños son pues diversos, ¿no? Por ejemplo, estos son los virus, miren, poxvirus, herpes viride, influenza del virus y coronavirus en comparación de una célula. Estafilococcus, por ejemplo. Ven ustedes el tamaño que tienen los virus, son pequeños. Entonces la estructura viral, la estructura génica de los virus está formada por ADN, su genoma, o ARN. La cápsula y la envoltura. Los tipos de virus, ya están los componentes. El genoma viral es el ADN, es el que prácticamente al entrar a una célula va a ordenar al núcleo de la célula para que forme proteínas para el virus, no para la célula, ¿no? O sea, prácticamente lo domina a la célula viva a través de sus formas genómicas, a través de su ARN o ADN. Entonces ahí está, miren, RNA o DNA, virus. Puede ser múltiple o puede ser simple. Simple o múltiple, ¿no? O complejo. Las proteínas, miren acá tienen una cubierta proteica, ¿no? Y también tiene pues lípidos. Ustedes pueden entrar a internet y buscar los virus. Pueden colocar ahí virus ARN y virus ADN. Entonces va a salir la relación. Hay bastantes virus, ¿no? Bastantes virus que no causan problemas. Por ejemplo, tenemos los poxviride, los herpes viride, que pues producen el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, el herpes tipo 3. El 1 es el labial. El labial. Y a veces salen ampollitas en la boca, es producto de un virus. Ni siquiera reventar esa ampollita porque si no se disemina toda la boca y a veces la cara, ¿no? El herpes tipo 2 es el genital, un poquito más complicado, más complejo. Y el herpes tipo 3 es el zóster, que aparece justamente donde hay ganglios y puede llegar a órganos y puede causar la muerte incluso. El herpes tipo 2 estos virus son tipo ADN, DNA. Adenovíride. Hay que cerca de 60 serotipos diferentes que producen resfriados, que no son tan drásticos, ¿no? Como los resfriados de los virus ARN, que son a veces nos tienen una semana, ¿no? Los resfriados comunes, que no nos llegan a matar, por supuesto, pero sí molestan, ¿no? Sí molestan. Nos mantienen ahí 7 días. Los virus duran 7 días en el cuerpo, ¿no? O sea, en las células somáticas. Una vez pasados esos días, se guarda otra vez en los nervios, en las neuronas, en el sistema nervioso. Se esconden ahí para que no sea alcanzado por ningún medicamento, porque no hay medicamentos para los virus, pues no son seres vivos. Tenemos un resfriado, por ejemplo, y la gente acostumbra a tomar antibióticos. No sabe si ese resfriado es bacteriano o viral. Si es viral, ¿qué le hace ese antibiótico? Nada. Los virus no se atacan con ningún medicamento, ningún antibiótico. Hay algunos retrovirales, pero para algunos virus que son retrovírides, ¿no? Que utilizan el ARN para formar DNA. Por ejemplo, el VIH es un retrovírido, ARN. Hay retrovirales que impiden la replicación de los virus. Para el herpes, por ejemplo, hay un medicamento que se llaman aciclovir. También se echan ampollitas, ¿no? Para evitar que se repliquen más. Pero no hay medicamentos en sí para los virus. Es un error que durante la pandemia mucha gente ha muerto por automedicarse. Es así de simple. Los papovaviride, que produce el papiloma humano, son pequeñas verruguitas en las zonas genitales. Una pregunta. Sí. Y si no se puede curar con medicamento, ¿cómo se cura? Es que el virus pasa, son 7 días nomás que está ahí ya. Se deja ahí, Claro, que se muera así.
Claro, no se muere porque no es un ser vivo. O sea, Ok. que se neutralice, ¿no? Que se cristalice, pero Ajá. no se muere. Lo que Ah, cuando estábamos en plena jarana del virus, de coronavirus, pues nos recetaban algunos medicamentos, eso sí, ¿para qué? Para evitar el oportunismo de las bacterias. Como el cuerpo está débil, no se puede respirar porque el virus, el coronavirus, pues ataca los alveolos pulmonares y no va a haber oxigenación de la sangre, no va a llegar sangre a las células. Entonces ahí aprovechan las bacterias también, las patógenas, ¿no? Entonces, algunos medicamentos nos recetaban justamente para paliar eso, para evitar el oportunismo de las bacterias, algunos antibióticos para matar bacterias, pero no al virus, no al virus. Tomar bebidas nada más, ¿no? No automedicarse, no tomar ibuprofeno, aquella que tomaba ibuprofeno, aquella persona ha muerto. Solamente recetaban paracetamol, el panadol, para bajar la fiebre nada más. Los virus no se curan con medicamentos, ¿no? Algunos sí, para evitar la replicación, para evitar que ese virus se replique en las células, se neutraliza. ¿Ya? Así es. Bien. Y los virus RNA. Acá tenemos los virus RNA, tenemos pues o ARN, los rhabdovírides, el virus de la rabia, los filovírides, flavírides, donde están casi todas los virus de las influencias, el flavíride, está el dengue, la chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, los resfriados comunes, que son cerca de 170 o 180 serotipos diferentes. Cuando nos da un resfriado, una gripe, prácticamente nos inmunizamos para esa gripe, pero hay como 150 más, ¿no? Así es. Nos da el dengue, pues nos inmunizamos para un tipo de dengue, porque son 4 tipos de dengue. El hemorrágico es mucho más complicado, ¿no? El picornavirus, esos son virus ARN. Muy bien. Ahí tenemos para que lean clasificación de los virus DNA. El ADN son herpesvíride, ¿no? El papovavíride, donde está el papiloma humano, adenovíride, parvovíride, poxvíride. Dentro de la clasificación de los virus RNA tenemos el togavíride, coronavíride, retrovíride, donde está el virus del VIH, que el VIH no produce el SIDA. El SIDA no se contagia. Lo que se contagia es el virus, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA ya es prácticamente la enfermedad ocasionada por bacterias. Como el cuerpo está débil, aquí ataca el retrovirus, ¿a qué órgano ataca el VIH? Pues a las defensas. Al estar un cuerpo sin defensa, sin los soldados, sin los glóbulos blancos, sin estos linfocitos, prácticamente las bacterias aprovechan y nos producen diferentes enfermedades cuando la persona tiene el VIH. El SIDA se manifiesta de diferentes maneras: manchas en la cara, diarreas, resfriados, etc., ocasionado por las bacterias. O sea, el SIDA en sí son manifestaciones ya de las bajas defensas que tiene el cuerpo. Picornavíride, calcivíride, ortomixovíride, paramixovíride, rhabdovíride, donde está el virus de la rabia, también llamado hidrofobia, bunyavíride, arenavíride, filovíride, reovíride, también está acá el flavíride, no lo encuentro acá el flavíride. Bueno, eso en cuanto a los virus, jóvenes. Pueden leer más, hay bastante información sobre los virus. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos. Para ello, les voy a pasar un pequeño video. ¿Me indican si ven la pantalla? Sí, profe.
En la naturaleza existe una impresionante cantidad de seres vivos diferentes. Se han clasificado cerca de 2 millones de especies, pero se estima que hay más de 10 millones de ellas en nuestro planeta. A esta gran variedad de formas de vida se le llama biodiversidad. La gran diversidad de especies requiere de un sistema de clasificación que permita agruparlas para su conocimiento y estudio. La taxonomía es la ciencia encargada de esta tarea y consiste básicamente en identificación, clasificación y nomenclatura con base en los patrones de la sistemática. La sistemática es el estudio de la biodiversidad en la Tierra como un producto de millones de años de evolución, y la taxonomía es una parte de la sistemática. 1. La primera clasificación de la naturaleza fue propuesta por Aristóteles en la antigüedad. Él clasificó a la naturaleza en 3 reinos: mineral, vegetal y animal. Adicionalmente, a los animales los subdividió en aquellos que tienen sangre roja y los que no tienen sangre roja. 2. Un sistema de 2 reinos: planta y animal. En 1735, Linneo publicó Sistema Natural. En esa obra estructuró un método de clasificación por los niveles jerárquicos de reino, clase, orden, género y especie, y aplicó la nomenclatura binomial por género y especie para el estudio sistemático de los seres vivos. 3. Un sistema de 3 reinos: planta, animal y protista. En 1845, Fan-Siebold publicó un libro sobre microorganismos unicelulares, a los cuales llamó protozoarios. Algunos de estos eran fotosintéticos, pero otros eran capaces de moverse y cazar para alimentarse, por lo que parecía inadecuado clasificarlos ya sea como plantas o como animales. En 1866, con base en un criterio de menor complejidad, Ernst Haeckel sugirió clasificar a todos los protozoarios en un tercer reino, al cual denominó protista. 4. Un sistema de 4 reinos: planta, animal, protista y monera. En 1938, Chatton estudió la estructura interna de diversas células y propuso dividir todas las formas de vida de nuestro planeta en 2 grupos: procariontes y eucariontes. Aun cuando su propuesta no tuvo aceptación entonces, sí estableció diferencias significativas entre las bacterias y los demás microorganismos del grupo protista, en el cual estaban clasificadas. En 1956, Copeland propuso separar a las bacterias de los protistas y agruparlas en un 4º reino, monera, que posteriormente cayó en desuso para dar origen a los reinos bacteria y arquea. 5. Un sistema de 5 reinos: planta, animal, fungi, protista y monera. Antiguamente los hongos habían sido clasificados como plantas. Sin embargo, la investigación sobre ecosistemas forestales llevó a Whittaker a diferenciar claramente las funciones de estos 2 grupos de organismos. Las plantas son productores fotosintéticos y los hongos son degradadores no fotosintéticos. Así, en 1969, Whittaker propuso la adición de un 5º reino: fungi, el reino de los hongos. 6. Un sistema de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria, y 6 reinos: bacteria, arquea, protista, fungi, planta y animal. En la década de 1970, Carl Woese centró su investigación en medir las distancias evolutivas entre diferentes especies
por comparación de las secuencias de bases de ARNR16S. Más de una década después, al comparar las secuencias de bases de este ARNR procedentes de cientos de especies de bacterias, Woese descubrió que en este grupo estaban incluidos microorganismos que a nivel molecular eran diferentes tanto de las bacterias como de los eucariontes. Por ello, en 1990 planteó la necesidad de definir un nuevo taxón, esto es, un nuevo nivel jerárquico de clasificación, el dominio, que estaría por encima del reino, y propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. 1. El dominio bacteria incluye al reino bacteria. 2. Al dominio arquea corresponde el reino de las arqueas. Y 3. Al dominio eucaria pertenecen los reinos de los organismos formados por células eucariotas, es decir, protista, fungi, planta y animal. Tras la propuesta de Woese surgieron otras clasificaciones, que rápidamente se fueron invalidando. Sin embargo, algunos autores aún mencionaban el sistema de 6 reinos de Cavalier-Smith, planteado en 1998, que propone al reino cromista para incluir organismos tales como algas pardas, algas verde-amarillas, algas doradas, diatomeas, oomicetos y otros relacionados, y al reino protozoa, como un grupo eucariota basal. 7. Un sistema de 2 superreinos, procariota y eucariota, y 7 reinos, arquea, bacteria, protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Con base en la información taxonómica del sistema del catálogo de la vida y de una parte de los postulados de Cavalier-Smith, en el año 2015, Ruggiero y colaboradores propusieron una clasificación de 2 superreinos, procariota y eucariota, y 7 reinos. Al superreino procariota pertenecen los reinos arquea y bacteria. El superreino eucariota incluye los reinos protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Como se ve, este sistema incluye 2 nuevos reinos, los cuales se pueden describir como sigue. A. Protozoa. Es un grupo basal parafilético con las características eucariotas más primitivas. Suelen ser células sin cubierta rígida, móviles, flageladas o con tendencias ameboides. Son mayormente unicelulares y casi todos los grupos son heterótrofos que se alimentan por fagocitosis. Y B. Cromista. Es un grupo eucariota filogenéticamente cercano al reino de las plantas y constituido por organismos muy diversos. Muchos de ellos son fotosintéticos que contienen clorofila A y C. La mayoría son unicelulares. Esta reciente propuesta taxonómica busca establecer una clasificación más práctica, por lo que los criterios evolutivos y filogenéticos son relativos y en determinados casos se admiten algunos grupos parafiléticos. Como se puede deducir, la clasificación definitiva de los seres vivos está lejos de concluir. No obstante, en la actualidad la genómica está resolviendo el origen de las especies por comparación de genomas completos. Sin embargo, la taxonomía de todas las formas de vida con base en el análisis de secuencia de genomas es tan reciente que las clasificaciones actuales están en constante cambio y en plena expansión. Bien, jóvenes, han escuchado el video.
no se alarmen, no se asusten, pues no lo tomen así como hay un sinnúmero de clasificaciones, ¿no? Es un intento. Si bien es cierto que al inicio los organismos vivos se clasificaban de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su, perdón, disculpen, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su forma de vida o a sus aspectos físicos, ¿no? Pero en la actualidad ya se utilizan el genoma, se utilizan los genes para ubicar a tal o cual organismo en su categoría taxonómica. Eso es importante. Muchas especies que antes pertenecían a un taxón, a un reino, a una clase, a un orden, han sido cambiados, porque no pertenecían ahí, ¿no? Porque se está utilizando pues los genes para ubicarlos en su lugar correcto, ¿cierto? Pero ustedes lo único que deben saber, porque así está en su prospecto de ingreso, así está en sus capacitaciones que le dan, de 5 reinos, ¿no? Bueno, hay 3 dominios. Hay 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria. Eso sí, de Woz. 3 dominios. Y estos dominios están en 5 reinos, aunque ahora hay 6, ¿no? Pero ustedes todavía 5 reinos. Reino monera, reino protista, reino fungi de los hongos, reino plantae de las plantas y reino animal. El reino de las bacterias ha sido dividido en la actualidad en el reino bacteria y el reino arqueobacteria, ¿no? Pero quédense con esos 5 reinos de Whitaker. Muy bien. Entonces vamos a presentar las diapositivas. Ya de repente de aquí a algunos años, lo que estudie en medicina, lo que estudie en biología, lo que van a estudiar, pues, carreras afines, enfermería, de repente agronomía, zootecnia, van a darse cuenta que de aquí a unos años, de repente la clasificación de los seres vivos ya se establece con criterios genéticos, ya en una línea base, ¿no? Dentro de esas categorías taxonómicas. Muy bien. Entonces vamos a ver esta primera parte de los seres vivos ya, la clasificación de los seres vivos. Vamos a ver qué hora es. Estamos bien. Clasificación de los seres vivos. Ahí están, miren. 2 superreinos, dijeron, ¿no? Los procariotas y eucariotas. Superreinos. Basado en Cavalier también. Los superreinos. Los seres vivos pueden ser procariotas, aquellos organismos que ustedes ya lo saben muy bien, carecen de núcleos definidos. Carecen de núcleos definidos. Ojo, ustedes me ven ahorita en la pantallita, ¿no? Me ven mi rostro. Pero cuando vean el video ya no me van a ver. Ese es el problema que tiene este video. Solamente van a escuchar mi voz nada más. Nomás les digo eso, ¿no? Bueno, entonces, los procariotas, que es el único reino procariota, es el reino monera, reino de las bacterias. Reino monera, no es moneras, monera. Y el superreino eucariota, que abarcan los siguientes reinos. Reino protista, que ahora también le llaman protoctista, reino de los hongos, el reino fungi, el reino de las plantas, el reino plantae y el reino animal, reino animal. Son los 5 reinos. La taxonomía. La ciencia es parte de la biología que da nombre y clasifica a los seres vivos. Los ubica en cualquiera de los taxones, en cualquiera de las categorías taxonómicas. Estas son categorías taxonómicas. Entonces, la taxonomía, prácticamente fundado por Linneo, por uno de los iniciadores de la taxonomía moderna. La taxonomía es la ciencia que nomenclatura y clasifica a los seres vivos. Los nomenclatura, le da un nombre y lo clasifica en sus respectivos categorías taxonómicas. Eso es la taxonomía. En el pasado era muy complejo clasificar los seres vivos o ponerles un nombre científico, porque la unidad básica de la taxonomía es la especie. ¿No? La especie es la unidad mínima de la taxonomía para caracterizar a un ser vivo. Entonces, en el pasado era complejo. En todo el mundo no era igual una especie. Por ejemplo, el perro se llamaba aquí en el Perú de otra manera, en Europa de otra manera, en Asia, en África de otra manera.
O sea, le colocaba el nombre científico, de repente por el lugar de origen, a un familiar, como etc. Entonces, para evitar eso, Carl Linné sugirió o propuso, más que todo propuso, la clasificación binomial. La clasificación binomial. Y para eso, antes de pasarles esto, les voy a pasar un pequeño video también, ya como resumen de todo el video anterior que vieron. ¿Ok? Vamos a ver. Un pequeño video que me había olvidado pasarles. Aquí está. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos en dos grandes reinos, el reino Plantae o reino de las plantas y el reino Animalia o reino de los animales. Carlos Linneo en 1753 fue el primero en proponer un sistema para clasificar y nombrar a los seres vivos, tomando en cuenta sus características físicas. Dicho nombre es en latín para que fuera universal de acuerdo a su género y especie. A esto se le llamó sistema binominal. Después del desarrollo del microscopio, vino consigo un tercer reino, el reino protista, conformado por los microorganismos, propuesto por Ernest Haeckel en 1866. En 1938, Herbert Kupelman propuso un reino independiente al protista llamado reino Monera o reino de las bacterias. La diferencia más significativa entre un protozoario y una bacteria es que las bacterias su tipo de célula es procariota y los protozoarios su tipo de célula es eucariota. En 1969, Robert Whittaker separó a los hongos de las plantas, formando así un quinto reino, el reino fungi o el reino de los hongos. Y finalmente, en 1977, Carl Woese clasificó a los seres vivos en 3 dominios. Todos los seres vivos venimos de un ancestro común, que fueron los primeros seres vivos que existieron en el planeta. Y aquí se desprende el primer dominio, que es el dominio de las arqueobacterias o bacterias primitivas, que son formas de vida muy simples y primitivas. Enseguida viene el dominio de las eubacterias o bacterias verdaderas, que son bacterias más evolucionadas y complejas. Y por último tenemos el dominio de los eucariontes, donde encontramos a los animales, plantas, hongos y protozoarios. A este esquema se le ha llamado los dominios de la vida o árbol de la vida. Conforme avanza la tecnología, van surgiendo nuevas opiniones sobre la clasificación de los seres vivos, y actualmente la taxonomía se basa en los siguientes criterios para clasificar a los seres vivos en cuanto a su dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Interesante, ¿no? Cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te... Bueno, es un resumen de lo que se ha visto, ¿no? Es un resumen, ya tiene más clarificados los conceptos de la taxonomía. Entonces, Carl Linné, o Carlo Linneo para nosotros, más familiar, propuso la clasificación binomial, y así se desterraba toda polémica con respecto al nombre científico de una especie, que ponían pues de acuerdo de repente al primer hijo, al segundo hijo, a su mascota o al lugar de origen. Entonces, él propuso clasificar los seres vivos tomando en cuenta el género, sobre el género y el epíteto específico de especie. Por ejemplo, para el lobo, el canis, del latín canis, que significa can, perro, género, y lupus es la especie, el epíteto. Entonces, el nombre científico del lobo será, pues, Canis lupus, que es el pariente cercano al perro, ¿no? Y con respecto al perro, Canis, género, familiaris, especie. El nombre científico, el nombre biológico será Canis familiaris. Conocido acá en Perú, conocido en todas las regiones de Perú, así como Canis familiaris, conocido en todo el mundo como Canis familiaris. Entonces, con eso prácticamente se corrige esos errores que había antes, ¿no? La clasificación binomial que propuso Carlo Linné. Además, también propuso que el idioma a utilizar debe ser el latín. ¿Y por qué el latín? Porque el latín no cambia. El latín apareció así, con esa palabra, con esa gramática, y no ha cambiado a través de la historia. En cambio, los otros idiomas sí cambian. El inglés ya no es inglés de antes, el español de ahora ya no es el español de antes. Si ustedes leen Don Quijote de la Mancha, el original, casi no va a entender ese español, porque el español cambia constantemente. Nuevas palabras constantemente en la RAE,
en la Real Academia de Ciencias, en las letras, ¿no? Bien, entonces ahí están los 5 reinos, ¿no? Reino monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal, reino animal, reino planté, propuesto por Whitaker. Acá tenemos Aristóteles, introduce el sistema jerárquico, ¿no? Plantas y animales. Linneo, el fundador de la taxonomía moderna. 2 reinos, animal y vegetal. Propuesto también por Aristóteles, pero ya más científico Linneo, ¿no? Darwin también con sus ideas evolucionistas incluso, ¿no? Su teoría sobre el origen y la evolución de las especies, la selección natural. Haeckel propone un reino aparte para los organismos unicelulares, procariotas y eucariotas, el reino protista. Whitaker prácticamente separa los hongos de las plantas, porque eran considerados plantas en el pasado. Entonces los hongos no deben estar acá en el reino planté. Entonces los separa y se crea un nuevo reino, el reino fungi, el reino de los hongos. Entonces Whitaker propone esta clasificación de los seres vivos en 5 reinos: animal, vegetal, o sea, planté, fungi, hongos, ¿no? Protista y el reino monera, las bacterias. Margulis y Schwartz, reino prototista también sugiere, ¿no? ¿Dónde está ahí el reino, pues, protista también, ¿no? Incluye protistas, algas, hongos primitivos. Y Woz, usted ya lo ha escuchado, Woz es el propulsor prácticamente de esos de los 3 dominios, ¿no? De los 3 dominios. 2 grupos de bacterias. Ahí están los 2 primeros dominios. Las bacterias primitivas, que los coloca en el dominio arquea, las arqueobacterias, bacterias primitivas, y las bacterias, donde están las eubacterias y las cianobacterias. Y el dominio eucaria, los eucariotas. Entonces vamos a ver primero al reino monera, reino de las bacterias. Es el único reino que tiene células procariotas, carecen de núcleo definido. Las bacterias son unicelulares, procariotas, y presentan distintas formas. Pueden ser espiraladas, espiroquetas, pueden ser esféricas, los cocos, ahí tenemos pues, los estafilococos, los diplococos, los streptococcus y los bastones o bacilos, o en forma de coma también. Aquí tenemos bacilos, aquí tenemos los streptococcus, los estafilococos en forma de racimos. Bien. De acuerdo a su alimentación pueden ser pues bacterias autótrofas y heterótrofas. Las bacterias patógenas son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de antibióticos porque son seres vivos. Antibióticos. Generalmente el antibiótico utilizado en el pasado, era más común, era la penicilina, ¿no? Descubierta por Fleming. Ese hongo que crece en la naranja que se está pudriendo, un color verdoso, ese es Penicillium notatum, antibióticos para heridas, para infecciones bacterianas. ¿No? Entonces ya saben ustedes que el reino monera agrupa todas las células que tienen organización procariota. Pueden ser unicelulares libres o también formar colonias. Dentro del reino monera aquí están las arqueobacterias, las bacterias primitivas, las eubacterias, bacterias verdaderas, y las cianobacterias, que antes eran consideradas como plantas, por eso le llamaban algas azul verdosas, pero no son algas, son bacterias, cianobacterias, las cianofitas le llamaban antes, ¿no? Bien, entonces el reino monera, vimos la semana pasada una célula con sus partes, ¿cierto? Son microorganismos más abundantes. Ahora, siempre se menciona que las bacterias son ubicuas e inocuas. ¿Por qué son ubicuas? A ver, ¿qué significa ubicuidad para ustedes? A ver, activen su audio. Nosotros no podemos ser ubicuos, ¿no? Pues nos encuentran en cualquier momento. Dice, no se ubica esa persona, ¿no? Se ha escondido bien.
Ubicua significa que pueden estar en cualquier lugar. Pueden estar las bacterias en las orejitas, en el cabello, en el suelo, en el aire, en el fondo marino, en los volcanes. Bacterias que pueden soportar hasta 500 grados centígrados, ¿no? Los volcanes. No son patógenas. Y también son inocuas. ¿Qué significa inocuidad? Que la gran cantidad de bacterias no causan enfermedades. Son un pequeño número reducido las bacterias que causan enfermedades. La mayor parte son benéficas a los ecosistemas, al ser humano. Las bacterias, conjuntamente con los hongos, son los que reciclan la materia orgánica. Cadáveres, plantas muertas, son otra vez devueltos al sistema a través de sus nutrientes, a través de sus elementos químicos que la formaban, gracias a las bacterias y los hongos, las que están pues en la cúspide de las cadenas alimenticias, ¿no? Aquí está una bacteria, este fue el modelo que me sirvió para construir una bacteria, un procariota a base de arcilla, ¿no? Que les mostré la vez pasada. ¿Cuáles son las partes de una bacteria? En general, una bacteria, un reino monera. Acá tenemos, ¿no? Tenemos la cápsula, la pared celular, la membrana celular, que en las bacterias, dado de que no tiene mitocondrias, tiene que existir pues una estructura que realice el metabolismo. En este caso son los mesosomas, que son evaginaciones hacia adentro, hacia la célula de la membrana citoplasmática. Aquí se lleva a cabo el metabolismo celular para generar energía en la bacteria. ¿Qué más observamos acá? El nucleoide, donde está el ADN. Las bacterias no tienen ARN, el ADN está difuso en el citoplasma, ya que aquí no hay un núcleo definido. Ribosomas, los pilis. ¿Para qué sirven los pilis? Aquí también tenemos pilis, llamados también cilios, pero no son cilios, son pilis o fimbrias, que le sirve a las bacterias para conectarse en dos bacterias e intercambiar su material genético. Si las bacterias no realizan la conjugación, que es intercambio de material genético, las bacterias desaparecen del planeta Tierra, porque no habría variabilidad genética. La bacteria, si bien es cierto, se reproduce, en este caso en forma asexual por fisión binaria, una célula madre se divide en dos células hijas, pero si no hay variabilidad genética, prácticamente las bacterias desaparecen de la Tierra. Por eso que a través de los pilis se produce la conjugación, que es el intercambio de material genético entre dos bacterias. No es una reproducción sexual, por si acaso, es simplemente conjugación. Una vez que se conjugan, ya las bacterias pueden dividirse, pueden reproducirse asexualmente por bipartición o fisión binaria. En el caso del ser humano, en el caso de otros organismos, esa variabilidad genética lo dan pues los óvulos y los espermatozoides, ¿no? Porque vienen de diferentes pies, de diferentes individuos. Entonces ahí está la variabilidad genética. Hay muchos pueblos que han desaparecido en la faz de la Tierra. Por ejemplo, los neandertales. ¿Por qué desaparecieron? En principio se dijeron muchas evidencias, ¿no? Que ellos eran monógamos. O sea, se apareaban entre sí, entre familias. Entonces se pierde la variedad genética y desaparece la población. En cambio, el Homo sapiens persistimos hasta ahora como especie. Mientras más alejados sean los parentescos, mejor es la variabilidad genética en los seres vivos. Entonces ahí está, también tienen pues flagelo, miren el flagelo. El flagelo puede estar ubicado en un extremo, se llaman bacterias monótricas, o pueden ser afítricas, pueden tener los dos polos, un penacho o un grupo de flagelos, o puede estar, se llaman anfítricas, o como la Salmonella typhi, por ejemplo, pueden tener pues flagelos en todo el contorno celular y se llaman perítricas. Entonces son las bacterias. Además tienen los ribosomas también, ¿no? Ribosomas. Bien, tipos de bacterias, ahí están. Cocos, estreptococos, bacilos, vibrios, espirilos, espiroquetas también hay. Espiroquetas, los vamos a ver acá, a ver.
cocos, bacterias, ¿no? No me salen los cocos, bacterias. Estos son los cocos, miren, redonditos, esféricos, ¿no? Estos son los cocos. Acá hay un diplococo, son los cocos. Ahí están los cocos. Este es un estafilococo, por ejemplo, en forma de racimo. Un estafilococo, ¿no? Aquí hay un estreptococo. Estos son los cocos. Una zarcina, una tetraedro, estafilococcus en forma de racimo de uva, un estreptococcus en forma de un collar, de un zarcillo y un diplococo. Ahí están las formas, ¿no? Pero también puede haber, pues, bacilos, o bastones también, ¿no? Ahí están, miren. Las características de un bacilo son alargaditos como un bastón. Están los bastones, son bacilos, hay muchos bacilos. Vamos a ver lo que son patógenos. Estreptobacilos en forma de un collar, pero de bastones. Diplobacilos también hay, así como hay diplococcus. Bacilos, cocobacilos, un poquito más esféricos, ¿no? Pero también hay espirilos, formas de coma, como la Vibrio cholerae, espirilos. Ahí están los espirilos, miren, en forma de una coma, los espirilos. Son los espirilos, en forma de una coma. Ahí está, miren. Y también tenemos las espiroquetas, como el treponema pálido. Las espiroquetas, bacterias. Y ahí está, como un tirabuzón, ¿no? El treponema pálido que producía antes fue la sífilis. Ya no hay treponema pálido en Perú. Fue erradicado prácticamente. Ahí está, treponema pálido. Es una espiroqueta. Son las formas de la bacteria, ¿no? La forma de la bacteria. Muy bien. Entonces tenemos diferentes formas, ¿no? Nutrición. Por su nutrición, las bacterias pueden ser heterótrofas o autótrofas. ¿A qué se llaman autótrofas? Aquellas bacterias que sintetizan su propio alimento a través de la fotosíntesis o a través de la quimiosíntesis. Fotosíntesis significa que utiliza la luz solar. Quimiosíntesis no utiliza como fuente luminosa, sino utiliza sustancias inorgánicas, la reducción de sustancias inorgánicas que puede ser el azufre, el nitrógeno, el carbono, el dióxido de carbono, el oxígeno, etc. Cualquier sustancia. Y las heterótrofas son aquellas que no sintetizan su propio alimento. Aquí encontramos saprófitas que conjuntamente con los hongos forman parte de esos organismos que van a reciclar la materia orgánica. Son aquellos que no dejan, pues, los campos que se llenen de cadáveres, de plantas muertas. Las desintegran o las descomponen en los elementos químicos y esos elementos vuelven a la tierra otra vez para ser utilizados. Un cadáver huele así mal, huele horrible un cadáver. ¿Por qué? No es el cadáver en sí, sino las toxinas que van dejando, las sustancias que van formando las bacterias cuando van descomponiendo ese cuerpo ácido sulfírico, olor a metano, sin número de olores que tiene un cadáver, ¿no es cierto? Entonces son los saprófitos, son de vida libre. Y las parásitas son las que causan enfermedades. Y las simbióticas son aquellos que tienen simbiosis, se unen con otros organismos para convivir y así pues tener una alimentación o protegerse a ambos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas bacterias que se unen pues a raíces de plantas para convivir de una forma mutualista. Entonces, por su nutrición. La reproducción es por fisión binaria o bipartición. Pero primero viene la conjugación, que les expliqué anteriormente, ¿no? ¿En qué consiste la conjugación? Pues en intercambiar el material genético de dos bacterias. Una vez que se conjugan, ya la bacteria madre, se puede dividir en dos bacterias hijas, por bipartición o fisión binaria. La dependencia del oxígeno.
Hay bacterias que viven en oxígeno, con oxígeno, necesitan pues oxígeno y se llaman aeróbicas. Y hay bacterias que no necesitan oxígeno, son anaeróbicas. Las anaeróbicas, por ejemplo, ¿dónde viven? Donde no exista oxígeno, donde el pH es ácido, donde exista anaerobiosis, donde existan pues bastante materia orgánica, en una poza de oxidación, por ejemplo, la primera poza de oxidación, materia orgánica, ahí no hay bacterias que utilicen oxígeno. Todas sus reacciones químicas lo hacen de forma anaeróbica, sin oxígeno. En cambio, las bacterias aeróbicas necesitan oxígeno. Son aquellas que crecen y viven en presencia de oxígeno. Por ejemplo, la Escherichia coli en nuestro sistema digestivo es anaeróbica. Se ha acostumbrado, se ha adaptado a esa vida, ¿no? Pero también hay otras bacterias que están acá en medio y que se llaman bacterias facultativas. Las facultativas. ¿A qué llamamos bacterias facultativas? Aquellas bacterias que pueden vivir con oxígeno y si no hay oxígeno también pueden vivir en forma anaeróbica, en anaerobiosis. Son las facultativas. Principales bacterias. Los cocos, ya vimos cómo son los cocos, ¿no? Los diplococos son dos cocos unidos, ¿no? Entre las especies más importantes tenemos el Diplococos pneumoniae y la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae es una bacteria gram negativa. Sus capas de peptidoglucano, su moreína no es tan compleja. ¿Qué produce? Produce la gonorrea o blenorragia. Blenorragia. Es una ITS. Es una ITS. Poner acá. Es una ITS. ¿Qué significa ITS? Infección de transmisión sexual. La gonorrea. Streptococcus. 3 especies importantes. Streptococcus pneumoniae, que produce la neumonía, la sinusitis, la otitis media, la meningitis. Se altera también la membrana que cubre al encéfalo y a la médula espinal. Ya vieron ustedes cómo es un streptococcus, ¿no? En forma de cocos unidos, en forma de un zarcillo, de un collar. Ya vieron en las imágenes que proyecté anteriormente. Streptococcus piógenes, infección boca y faringe. Produce la erisipela, escarlatina, fiebre. ¿Qué cosa es la escarlatina? Miren ustedes cómo se manifiesta la erisipela, la escarlatina. La escarlatina, producida pues por el Streptococcus piógenes, ¿no? En forma de sarpullido, rojizo, miren todo el cuerpo. Producto de esa bacteria, escarlatina. La otra es la erisipela. La erisipela. Es parecido. Forma rojiza, mancha rojiza. Miren. Producido pues por el Streptococcus piógenes. Streptococcus piógenes. Bien. Entonces tenemos ahí. Y el Streptococcus thermophilus, que es una bacteria, es un Streptococcus utilizado en la fabricación del yogur. Tenemos como cocos también a los estafilococcus. Vimos ahí en las láminas que les pasé, como un racimo de uvas, ¿no? Los estafilococcus aureus, como especie representativa. ¿Qué produce? El limpétigo, las supuraciones, los chupitos que salen a veces en los pies, en el cuerpo, con pus, ¿no? Esos, y otras enfermedades también. Y otras enfermedades. El limpétigo. Para que vean ustedes cómo es, ¿no? Miren, chupitos, granos, con pus. En el cuerpo ahí están bien granitos, ¿no? No es el acné común, sino son pues
producido por estafilococo, miren. Y no solamente en la cara, también en los pies, en cualquier parte del cuerpo, en los brazos, en todo el cuerpo. Con el hipético, las supuraciones, ¿no? Las supuraciones. Y otras enfermedades más que ocasionan los estafilococos. Bien, tenemos ahora los bacilos o bastones. Los bacilos o bastones. Tenemos entre ellos Bacillus anthracis, muy estudiado porque a través de la historia ha causado pues enormes pérdidas de ganado. Y no solamente ataca al ganado esta bacteria, incluso su reproducción también. La bacteria tiene reproducción por bipartición, o fisión binaria asexualmente, pero también por esporas. Bacillus anthracis y muchas bacterias tienen esporas. Con solo inhalar las esporas de Bacillus anthracis, prácticamente nos infectamos con la bacteria. Era como una guerra biológica. Saddam Hussein, por ejemplo, de Irak, utilizaba eso, ¿no? Enviaba a sus enemigos pues esporas de Bacillus anthracis y al abrir se pasía por el viento e inhalaban, ¿no? Y al ser humano le produce pues el anthrax, pero se le conoce como la pústula maligna, como heridas, ¿no? Como si arrancadas con un mordisco, ¿no? La pústula maligna. La pústula, ahí está, producida por el anthrax. Miren cómo es la pústula maligna, ¿ven? Horrible. Arrancado, como si fuera arrancado de un mordisco esa parte, ¿no? Ahí está la pústula maligna. Y en el ganado se llama pues carbunco. Y en el ganado se llama carbunco. Ahí está. Bacillus anthracis produce el anthrax, un carbunco en el ganado y pústula maligna en humanos. Mycobacterium tuberculosum, la TBC, también llamado bacilo de Koch o de Koch, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? De Koch, fue el que descubrió esta bacteria, ¿no? Mycobacterium tuberculosum, que produce la tuberculosis. No solamente los pulmones, sino otros órganos también. Y la curación, pues, es largo, ¿no? Mycobacterium lepre. Mycobacterium lepre o leprae, ¿no? Leprae. Así se escribe. Se pronuncia como lepre en latín, porque la A no tiene sonido en ese caso. Bien, entonces Mycobacterium lepre produce la lepra, también llamado bacilo de Hansen, anoten, bacilo de Hansen, bacilo de Koch o de Koch, bacilo de Hansen. La Salmonella typhi también es un bastón que produce la tifoidea o la salmonelosis. Es una bacteria que tiene flagelos en todo el contorno, es una célula perítrica, porque tiene flagelos en todo el contorno celular. Pues cuando vayamos a una parrillada, a una pollada, pues hay que llevar nuestra mayonesa de esos de sobrecitos que venden en las tiendas, ¿no? Y no recibir esa mayonesa que son preparados ahí en la misma parrillada, ¿no? En la misma parrilla, en la misma zona, porque pues han preparado de huevos malogrados, de leche malograda, con salmonela, entonces no nos hace daño, ¿no es cierto? Muy bien. Otros bacilos. La Shigella dysenterie, la disentería. ¿Por qué aclaro acá la disentería? Porque también hay una disentería, bueno, acá debo poner disentería bacteriana. Mejor así, disentería bacteriana, mejor. La disentería bacteriana, porque hay una disentería también producida por una ameba, entonces sería la disentería amibiana. La Shigella dysenterie produce la disentería amibiana. Corynebacterium diphtheriae produce la difteria. La difteria, el año pasado, en 2020, dado que nos olvidamos de otras enfermedades, solamente nos abocamos al coronavirus,
prácticamente se dejó de vacunar a la gente del coronavirus también, del coronibacterio, perdón, del Corynebacterium diphtheriae. Entonces, aparecieron casos en todo el mundo, casi en Perú también, de la difteria. Y el Perú, como hay vacunas, organizó pues la vacuna a nivel nacional de la difteria. Clostridium tetani, el tétanos. Clostridium botulino, el botulismo. Cuando ustedes compren enlatados de durazno, de cualquier tipo de enlatado de leche, cualquiera, o también en Tetra Pak, también en cartón, en cubos, vean que no estén inflados. Si están inflados, no lo consuman, porque ahí de hecho que va a haber toxinas, de hecho que va a haber toxinas del Clostridium botulino, que produce el botulismo, pues van a estar enfermitos, ¿no? La Escherichia coli, la bacteria pues que conocemos comúnmente, la más conocida, ¿no? Utilizada actualmente para muchos beneficios humanos. Incluso se han clonado bacterias, la Escherichia coli, para producir pues, la insulina para los diabéticos. Pero esta bacteria vive en nuestro cuerpo en forma normal, es parte de la flora intestinal, pero cuando sale con las heces y los contamina los alimentos, es dañina. Nos produce pues diarrea, ¿no? Diarrea del viajero. Los espirilos, el vibrio cólere, el cólera. Espiroquetas, vimos nosotros en la lámina, en la figurita, es en forma de tirabuzón, ¿no? De tirabuzón, treponema pálido, sífilis. Muy bien, entonces eso en cuanto al reino monera. Y ahora vamos a hablar sobre el reino protista. Los protistas abarcan varios organismos vivos. Abarcan pues las microalgas, que son la base de la cadena trófica. Sin esas algas, sin esas microalgas, prácticamente nuestro mar sería pobre. No tendríamos tantos recursos hidrobiológicos. Gracias a esas bacterias, a esas microalgas, a las microalgas, entre ellas las diatomeas, pues hacen el mar de Perú uno de los mares más productivos y más ricos del mundo. Uno de los 5 mares más ricos del mundo, al Perú, ¿no? Bien, entonces tenemos el reino protista. Y por otro lado también están los protozoarios, pues, ¿no? Los que causan enfermedades. Dentro del reino protista, ya no, dejamos de lado ya a los procariotas, porque el único reino procariota son las bacterias. A partir de acá, reino protista ya son células eucariotas, con núcleos verdaderos, ¿cierto? Núcleos verdaderos. Entonces, organismos eucariotas. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Autótrofos porque tienen clorofila, realizan fotosíntesis. Y heterótrofos no tienen clorofila. Son heterótrofos, se alimentan pues de recursos que producen los autótrofos o de otros organismos. Acá tenemos como representantes al paramecio, a la eulena, acá está la eulena, o a la ameba, ¿no? A la ameba. Reino protista entonces tenemos eulena, paramecio, ameba. Eulena, los eulenofitos, con clorofila. Paramecio, son heterótrofos, no tienen clorofila, un ciliado. Y las amebas, pues son sarcodinos, no tienen movimientos, solamente por sus pseudomos. Bien. Entonces, el reino protista es un grupo muy heterogéneo. Pueden ser unicelulares o algunos son pluricelulares, ¿no? Pero la mayor parte son unicelulares. Viven en el agua o cerca al agua, lugares húmedos, porque son pequeños organismos unicelulares que deben tener humedad. Si no, se mueren, se secan, ¿no? Algunos están inmóviles y otros se desplazan mediante cilios, flagelos o pseudópodos. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Ahí están las algas, protozoarios. Bueno, las microalgas tienen pues clorofila, realizan fotosíntesis, por lo tanto son autótrofos. La reproducción en los protistas es sexual o asexual. Son principalmente acuáticos, pero también pueden encontrarse en lugares húmedos.
con poco agua, ¿no? A ver, clasificación. En 3 grupos, las algas, las microalgas, las crisofitas, donde están las basilarofitas también, las eulenofitas y los pirrofitas. Son lo que son las microalgas. Pero hay otro grupo que son los protozoarios. Entonces, clasificación. Clasificación del reino protista. Los eulenofitos. Vamos a ver cómo es un eulonofito. Son los filum, ¿eh? Filum eulonofita. Filum basilarofita, crisofita también, ¿no? Filum pirrofita y filum protozoa. O sea, los protistas están clasificados en 4 filum. De los 4 filum, estos 3, eulonofita, basilaroficia y las pirrofitas son autótrofos, tienen clorofila. Y los protozoos, donde están los protozoarios, son heterótrofos, no realizan fotosíntesis. Y acá se encuentran los parásitos, en este grupo protozoa. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Dije que vamos a ver los eulonofitos. Eulonofita. Vamos a ver la eulena viridis, ¿no? Ahí está, miren, son eulonofitos. ¿Qué caracteriza a un eulonofito? Su mancha ocular, su estigma, mancha ocular, que es un órgano fotorreceptor. Pues detecta de repente las corrientes, la luz, fotorreceptor. Además tiene un flagelo, acá puede verse un flagelo. Miren los flagelos que tienen. Y se puede mover, de repente, a ver, lo puede mover. Eulenofitos en general. A ver si pueden mover un video para que vean ustedes cómo se mueven las eulenas. Ojalá que no salga. Hola. Hola, bienvenida. Bienvenido a esta nueva tienda virtual que comienza en 3, 2, 1. Dale tú. No, tú. Ya. Inicialmente déjame contarte que se ¿no? Con hongos No hay. Yo quería que se muevan gaseosos. se muevan los eulonofitos. Bueno. Aquí de repente. Ojalá que no haya publicidad. Ciclo de vida de las euglenas. Las euglenas son organismos comunes. Habitan en todo el mundo, casi exclusivamente en aguas dulces. Las especies del género Euglena son protistas unicelulares. La mayoría tienen un ciclo de vida que consiste en una etapa de nado libre y una fase no móvil. Etapa libre. En la etapa libre, la euglena se reproduce asexualmente por división. La división de la euglena en 2 individuos se llama fisión binaria. Un número significativo de organismos unicelulares se reproducen por este método. Los 2 nuevos organismos formados crecen rápidamente, se convierten en adultos. Bien, han visto ustedes los eulonofitos entonces, ¿no? Los eulonofitos. De vida libre, son autótrofos, tienen clorofila y su estigma, no olviden, estigma, su mancha ocular y su flagelo, visión binaria. Están pues la euglena, traquelomonas, facus, que están dentro de ese grupo. Las diatomeas. El otro grupo, la basilarioficia, están dentro del grupo de las crisofitas, las diatomeas generalmente. Gracias a las diatomeas, nuestro mar es rico en recursos hidrobiológicos. Estas diatomeas están en la superficie del agua, casi en la superficie, de la cual se alimentan casi todos los organismos vivos del mar.
las larvas de peces, de moluscos, de crustáceos, etc. Y también el zooplancton también se alimenta de microalgas. Son autótrofas, tienen clorofila y tienen una cubierta. Todos estos de acá tienen una cubierta, tienen pared celular, todos, excepto los mastigóforos, los protozoarios que no tienen pues una cubierta, ¿no? Una pared, pero ellos sí tienen una cubierta. En el caso de diatomeas tienen una cubierta que se llama frústulo o teca a base de sílice. Base de la cadena trófica del mar peruano son las diatomeas prácticamente, ¿no? Vamos a ver, diatomeas. Incluso hay lugares donde hay la diatomita, ¿no? Es un material excelente para muchas actividades, ¿no? Usos, fertilizantes, para hacer cosas maravillosas, ¿no? Las diatomeas. Pues acá tenemos las diatomeas, miren qué hermosa diatomea. Acá tenemos una Thalassiosira, el grabado que tiene como si hubiera sido un artesano cataquense el que ha fabricado esto, ¿no? Estas maravillas, ¿no? Son microscópicas, miren, qué maravillas. Solamente he observado el microscopio, qué maravillas. Este de acá, por ejemplo, van a ver ustedes aquí la diversidad de diatomeas, alimento de muchos organismos, y esta es la teca que les mencionaba. Una vez que la diatomea muere, pues la teca se va al fondo, o frústulo, a base de sílice, formándose pues tierras de diatomeas, montañas de diatomeas, que son utilizadas para fabricar lijas muy finas para lijar pues metales preciosos, ¿no? Metales finos. Las diatomeas. Son las diatomeas, ¿no? Muy bien. No olviden su característica, la cubierta de sílice, llamado teca o frusto. Después tenemos las pirrofitas, los pirrofitos, o también llamados dinoflagelados, que también son autótrofos. Pero también se llaman dinoflagelados porque tienen un flagelo. Estos dinoflagelados tienen dos surcos, una parte central que se llama cíngulo y en la otra parte el ánulus. El flagelo nace en el cíngulo, en la cintura, en el cíngulo, flagelos, se llaman dinoflagelados. Y una característica de ellos, aparte de ser pues, autótrofos, tienen clorofila, es que producen las mareas rojas, causantes de las mareas rojas, con toxinas incluso. Cuando ustedes vayan al mar y vean esa tonalidad del mar, las olas que es rojizo, no entren. Hay toxinas de seguro ahí, ¿no? Hay toxinas, que después más tarde de repente los peces van a ser varados porque mueren intoxicados por esas toxinas de las mareas rojas. Entre ellos tenemos pues el Gymnodinium, tenemos el Ceratium, el Gonjaulas, Glenodinium, entre otras. Ahora vamos a ver los pirrofitas. Pirrofitas. Este es un pirrofita, miren, este es el cíngulo, ahí está el flagelo, son pirrofitos, están los Ceratium, estos no son no tampoco, a ver, ahí está un pirrofita, también llamado dinoflagelados, los dinoflagelados, aquí está mejor. Los dinoflagelados. Miren la variedad de especies de dinoflagelados con su surco. Ahí está el Ceratium, el Ceratio furca, también dinoflagelado. Acá está el dinoflagelado, la estructura. Este es el cíngulo, el surco, todo el contorno. Y aquí nace el flagelo. Son dinoflagelados. Este es el ánulus,
¿no? Entonces ya saben ustedes. Y producen la marea roja, pues. La marea roja. Vamos a ver qué es una marea roja. Cuando ustedes vayan al mar y encuentren así, de esta tonalidad, no tan rojo que digamos en algunos casos, ¿no? Pero sí se nota cuando se revientan las olas, pues en la orilla del mar se ve la espuma rojiza. Entonces no entrar ahí. Si van a entrar, pues no abran los ojos, no tomen agua. Ahí están, son toxinas rojas. Son las mareas rojas. Miren, los peces son varados porque se intoxican. Este es mar un poco rojizo, miren, ve. Lo mejor no entrar ahí, ¿no? Ahí está, miren. ¿Y a qué se debe eso, profesor? Es que estos dinoflagelados, estos pierrofitas, secretan toxinas. Secretan toxinas de una tonalidad roja. Pigmentos rojos, son toxinas, son venenos. Además, miren, yo en varias oportunidades me he encontrado, miren esa varazón de peces. Me he encontrado con varazón de peces. Una playa llena, largo, 2 kilómetros de peces en la orilla del mar. Incluso cuando fui estudiante de secundaria, ¿no? La gente llevaba los peces, ahí estaban los guarda pues, playas, no permitiendo que la gente lleve peces porque puede intoxicarse. Yo también cogí una corvina, pues en ese entonces las corvinas eran tremendas, ¿no? Casi medía pues 80 centímetros. Una señora ahí, recuerdo, cogió un cuchillo y a un mero le cortó, le echó limón y lo comió. Esperamos como por decir 10 minutos, 20 minutos a ver si le ocurría algo. No le ocurrió nada, ningún ronchamiento, ningún histamínico que le pueda causar pues alguna alergia, ¿no? Por lo tanto, los peces no habían muerto por las toxinas, sino por asfixia, dado que estos dinoflagelados tienen flagelos y los peces pues retienen el oxígeno del agua y estas especies de dinoflagelados o pierrofitas quedan atrapados en las branquias, como son gran cantidad, y los peces mueren por asfixia. Es normal que en esa vez, pues, los peces habían varado por asfixia. O sea, ahí cada uno lleva, yo llevé mi tremenda corvina a mi casa, mi madre ya se imagina cómo se puso, ¿no? Alegre, ¿no? Tuvimos pescado para toda una semana, tremenda corvina. Habían otros peces, pero no se podía, chiquillo todavía, pues de 12 años por ahí, ¿no? 13 años. Me fui al mar para llevar muestras. Tenía 13. Justo llevaba el curso de biología en primaria, ¿no? En secundaria. Y fui a recoger erizos de mar, pepinos de mar para la práctica de biología, porque así eran antes los colegios, ¿no? Ahora han cambiado. O sea, eso se debe, ¿no? Es que estas especies de algas, de microalgas, los pierrofitas o dinoflagelados, producen toxinas. ¿Ok? Bien. Tenemos el filum protozoa. Ya tenemos, mire, ya hemos terminado con los protistas que son autótrofos, que tienen clorofila. Producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Bueno, con la única pues, consecuencia que puede tener al entrar pues, en un mar donde hay una floración de pierrofitas, ¿no? Después todos son de vida libre. Y por último, el filum protozoa. El filum protozoa. Aquí están los protozoarios. Aquí están, muchos de ellos son parásitos de ser humano también, de humano y animales, ¿no? Insectos y otros más. Entonces tenemos acá insectos y mamíferos también, ¿no? Los protozoarios. Todos son heterótrofos, a diferencia de estos tres grupos. Todos son heterótrofos. Y se clasifican de acuerdo al órgano de locomoción. Si es que tiene o no tiene su órgano de movimiento, que pueden ser flagelos o mastigos, pueden ser cilios o no tener, o pueden ser algunos falsos pies o pseudópodos, o no tener órgano de movimiento. Entonces, ese es vital que sepa, ¿no?
Y los protozoarios se clasifican de acuerdo al órgano de movimiento o locomoción. Y tenemos las siguientes clases. Clase mastigófora. Aquí hay cuántas clases acá. Clase sarcodina o rizópodos. Clase esporozoa y clase ciliata. Acá en la clase sarcodina es bueno colocar aquí, en la sarcodina pues tenemos a los foraminíferos también, ¿no? Que son fósiles vivientes, o ya extintos, ¿no? Foraminíferos. Bien. Entonces tenemos la clase mastigófora primero. Tienen flagelos o mastigos. No tienen pared celular. Entre ellos tenemos al Trypanosoma cruzi, tenemos al Trypanosoma gambiensis, tenemos a la Leishmania brasiliensis, también a la Giardia lamblia y al Trichomonas vaginalis. Entonces tenemos primero Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Es un parásito, es un protozoario que vive en toda la zona andina y también parte de Centroamérica. Toda la zona andina está pues en Sudamérica, ¿no? En la sierra generalmente. Pero no quiere decir que no exista por acá. Yo he encontrado al insecto vector de este parásito, a un redúvido, a un chinche, a un triatoma en mi oficina. Pero no quiere decir que pueda tener el parásito, ¿no? Hay mastigóforos, hay flagelados protozoarios que tienen un vector, que es un insecto generalmente. Pero no todos tienen vectores. Pues. Vamos a ver más adelante quiénes son los que no tienen vectores. De frente el parásito infecta. Pero aquí a través de un insecto te puede transmitir este parásito. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, su vector es un chinche. Es un insecto chinche. Le llaman el chinche besador, ¿no? De la familia Redubidae. El género es Triatoma. Y el más común es el Triatoma infestans. Se distribuye desde México hasta Sudamérica. México, Centroamérica y Sudamérica, ¿cierto? ¿Qué produce? Produce el mal de Chagas. Y el Trypanosoma cruzi muy parecido al Trypanosoma gambiensis, a la Leishmania brasiliensis. Vamos a ver acá al Trypanosoma cruzi. Ahí está. Con su membrana ondulante que termina en un flagelo. Ahí tenemos, miren, Trypanosoma cruzi. Este es su flagelo. El ciclo vital. El vector es un chinche. Ese chinche, al chupar la sangre en la persona, generalmente en las noches, que uno se tapa, se cubre hasta acá, ¿no? Queda libre esta parte. La parte de la boca es blanda. Entonces allí el chinche besador, chinche que tiene parásito, Trypanosoma, va a introducir su pico y absorbe la sangre. Y después defeca, y defeca justamente en las heridas. El parásito, o sea, el Trypanosoma cruzi no está en la cavidad bucal del chinche, sino está en las heces. El parásito está en las heces del vector, del chinche. Entonces, al defecar en la herida, prácticamente nos transmite los huevitos, los esporocitos de ese parásito y nos infecta. Ahí está, miren, el ciclo vital. Ahí también ustedes vean aquí el Trypanosoma cruzi. Están dentro pues ya de las células, glóbulos rojos, ahí están glóbulos rojos, ahí está el Trypanosoma cruzi, mal de Chagas. También tenemos al Trypanosoma gambiensis, ahí está, gambiense. No hay en Sudamérica, hay en África. Y el vector es una mosca, la mosca tsetse comúnmente conocida, o la mosca o la glosina, ¿no? Pues acá tenemos la Trypanosoma gambiense, muy parecido también al Trypanosoma cruzi, ¿no? Miren ustedes con su membrana ondulante que termina en un flagelo. ¿Qué produce? Produce el mal del sueño. Es una serie de síntomas, ¿no? El mal del sueño. El vector es, ya les dije, la glosina. ¿Quieren conocer la glosina? La glosina, pues es una mosca, ahí está. Es el vector
del Trypanosoma gambiense. La glossina. Tiene unos tremendos ojos que le llaman la mosca tsetse. La mosca tsetse. Ya saben, la glossina. Y después tenemos la Leishmania. No se escribe así. La Leishmania brasiliensis. Ahí en Sudamérica. En Perú también. Produce la uta. Una especie de lepra, así, ¿no? La uta. Ahí está la Leishmania brasiliensis, miren. La Leishmania brasiliensis, miren, también tiene su flagelo. El vector son tres mosquitos que hay en la selva amazónica. 3 mosquitos. El Phlebotomus y la Lusomia. Termina en ita. La Lusomia. Produce la uta. De acá, la uta, ven cómo es la uta, pues una lep, miren, ven, ese es. Y la curación es, pues, puede durar 1 año esa curación de la Leishmania brasiliensis, que produce la leishmaniasis o uta. Bien, entonces es el otro parásito, ¿no? Pues tenemos ya los mastigóforos, Leishmania brasiliensis, mosquito Lusomia, Phlebotomus en el centro y Sudamérica. La Giardia lamblia. La Giardia lamblia es un parásito del ser humano también, que produce la giardiasis. ¿En qué consiste la giardiasis? En tener, pues, una diarrea, pero no una diarrea así copiosa como una diarrea viral, de una diarrea, pues, a veces tenemos una diarreíta por ahí, ¿no? Nos ataca un día, después no aparece, porque es viral, ¿no? Es viral, pasa. Pero una bacteriana es generalmente una diarrea tipo con moco o sangre, ¿no? Mucosa es una bacteriana, se puede diferenciar. Pero esta diarrea que produce, pues, la Giardia lamblia, aquí este de acá es en cursiva porque es nombre científico, produce la giardiasis, no tiene vector, no hay vectores acá, la persona puede autoinfectar por sí solo, o a través de los alimentos, del agua, por ejemplo. Estas diarrea es entrecortadas, con heces entrecortadas y con sonido. Una persona que va al baño y se escucha como metralleta, es seguro que tiene giardiasis. Y la curación también es, pues, en un mes, ¿no? 2 meses a veces, con antibiótico para esta giardiasis. ¿Cómo es una giardiasis? Todavía tenemos tiempito. Una giardia lamblia, por ejemplo, tiene dos núcleos. La giardia lamblia. Aquí tenemos la giardia lamblia, miren. Es la giardia lamblia con sus flagelos, porque es un mastigóforo. Ahí está, miren sus 2 núcleos con sus flagelos, mastigóforo. Y va a formar varios núcleos de veces, a veces, ¿no? Entonces, los niños se autoinfectan a sí mismos. A veces, sin querer, se tocan su parte anal y se autoinfectan, ¿no? Ahí tenemos el ciclo vital. Produce la giardiasis. Bien. Después tenemos, por último, el Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. Es un mastigóforo también flagelado que produce la tricomoniasis o vaginitis. Es una ITS. La clase sarcodina. En los sarcodinos tenemos a las amebas, a la entameba histolítica que produce la disentería amibiana. ¿Recuerdan que le dije? La disentería, la bacteria produce la disentería bacteriana. Esta produce la disentería amebiana o amibiana, la entameba histolítica. Los foraminíferos también son sarcodinos. ¿Por qué se caracterizan? Porque no tienen un órgano de locomoción fijo, ¿no? Su membrana citoplasmática elonga prolongaciones que le hacen, pues, producir unos falsos pies, unos pseudópodos. De ahí el nombre también de, los filopodios, ¿no? Los popodios, filopodios. Pero vamos a ver una ameba, cómo se mueve una ameba, con movimientos ameboideos lanzando sus pseudópodos, ¿no? La ameba proteo, por ejemplo, que es una ameba de vida libre, no causa enfermedades. La ameba.
La ameba proteus. Vamos a ver si hay por aquí un pequeño video. Aquí creo que hay un video. Vamos a ver. Ojalá que no haya publicidad. Que no haya publicidad. Miren, qué maravilla. Viene esa ameba proteus, es el microscopio. Es una imagen real. Está el microscopio como esa ameba está lanzando sus pseudópodos de la membrana citoplasmática para movilizarse y también para atrapar su alimento. Esa ameba, esos pseudópodos tienen también función pues, de atrapar alimento por fagocitosis, endocitosis, ¿no? Pinocitosis. Miren, ustedes acá ven el alimento cómo se va, miren, va hacia adentro, a su parte digestiva. Esa es la ameba proteus. Sus movimientos ameboideos, miren. Aquí hay proteínas, y por ahí se vio un paramecio, ¿no? Y llegaba. Aquí hay pues proteínas, la actina y la miosina, que es capaz de producir el movimiento. Maravilla, ¿no? Maravilloso. Entonces, tenemos... ¿Qué es el alimento, profesor Lameda? Es de bacterias, de partículas que hay en el agua, en aguas estancadas, ¿no? Se alimentan de partículas, de nutrientes ahí, particulado, de bacterias, de otros organismos también, de zooplancton pequeñísimos, ¿no? Se alimentan. Bien, esos son los sarcodinos o rizópodos también, ¿no? Pseudópodos, lo que caracteriza a este grupo, los pseudópodos, falsos pies, ¿no? ¿Ven ustedes? ¿No? La clase esporozoa, los esporozoarios, los esporozoarios. La clase esporozoa. Los esporozoarios no tienen órgano de locomoción. No tienen órgano de locomoción, no tienen ningún órgano que les permita pues el movimiento. Bien está en el vector o bien está en el hombre también, el ser humano, hombre o mujer, ¿no? Son parásitos obligados, se puede decir. No son flagelados, ni tampoco tienen cilios, ni pseudópodos, son parásitos. Entre ellos tenemos el Toxoplasma gondii, cuyo reservorio es un felino, puede ser un gato, puede ser un tigre, un león, también lo tienen. Vector el gato en casa, doméstico, ¿no? Si tienen gatos en casa hay que parasitarlos contra todo el parásito, ¿no? Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis, que rompe los glóbulos rojos. Y en la mujer puede producir una esterilidad o también pues un parto prematuro con la pérdida del bebé, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y después tenemos 4 especies de plasmodium que producen la malaria o paludismo, y esa enfermedad hay en Piura, en todo el Perú casi, sobre todo que aquí se siembra arroz, ¿no? El vector de este plasmodium, de este parásito, es el zancudo anófeles, la hembra. ¿Recuerdan al Zika, al dengue, a la chikungunya? El vector es el zancudo Aedes aegypti, la hembra también, porque los machos se alimentan de jugo de frutas, de néctar, ¿no? Igual también, el vector del plasmodium es un zancudo llamado anófeles, pero la hembra nada más, porque el macho se alimentan de otra cosa menos de sangre. Entonces, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae, el Plasmodium falciparum producen la malaria o paludismo. Entonces, miren, vamos a ver acá, Plasmodium. Plasmodium, estructura, imágenes. Este es un plasmodium, miren ustedes, este es un plasmodium. Plasmodium adulto ya. Plasmodium, y por acá debe estar, y están los plasmodium, que pueden ser, a ver, un plasmodium pueden estar en forma de esporozoito, de esporas, por eso se llaman esporos ovarios, o pueden estar en forma de gametos, masculino o femenino. Entonces, ¿cuál es el ciclo vital? A ver. Este es el más letal, el plasmodium
falciparum es el más letal. Entonces aquí tenemos un ciclo vital, de plasmociclos vitales. Como les dije, el virus, el parásito, perdón, el esporozoario, que es un protozoario, puede estar en el zancudo, o puede estar en el ser humano. En el zancudo puede llegar como gametocitos. Al chupar sangre de un hombre infectado con malaria, esos gametocitos se convierten en esporozoitos. De un zancudo infectado con plasmodium o malaria a una persona sana, chupa la sangre y de hecho le va a transmitir los esporozoitos. Y esos esporozoitos en los glóbulos sanguíneos, en los glóbulos rojos del ser humano, se convierten en gametocitos. O sea, el hombre le da al zancudo normal, al zancudo sano, gametocitos, y el zancudo le aporta al ser humano esporozoitos. Es el ciclo, en forma sencilla. Bien, y por último, ya tenemos por último la clase ciliado, los ciliados. Los ciliados acá tenemos paramecium, tenemos el stentor, el euplotes, la vorticela y otros más que son ciliados. Sus órganos de locomoción son los cilios. Entre ellos tenemos al Paramecium caudatum, al Balantidium coli, que es un parásito ciliado. Produce la balantidiasis en humanos y en cerdos. Vorticela, stentor, euplotes. Para ello vamos a pasar un pequeño... A ver. Regreso en un minuto, ¿eh? Bien, entonces nos quedamos acá. En la clase ciliar, ¿no? Vamos a ver un ciliado, cómo se mueve en el microscopio. No sé, de repente más de uno de ustedes van a ser mi alumno, de repente en biología, en otras carreras, tenemos práctica de biología, y vamos a ver, vamos a observar agua estancada, y ahí encontraremos pues paramecium, vorticela, euplotes y otros más, ¿no? Amebas, etc. Entonces vamos a ver al paramecium caudatum, pero en un pequeño video, pues, ¿no? Ahí está el paramecium, miren ustedes, un ciliado, bastante cilios, paramecium. Le ponemos acá, por ejemplo, de frente, en forma general, ponemos a los ciliados en general. Ciliados tenemos al paramecium, tenemos al volvox, el volvox más redondito, ¿no? El stentor, el euplotes, este es un euplotes, este es un paramecium, paramecium típico, ciliado, se mueve a través de los cilios, ven los cilios ahí, con sus núcleos. Este es el euplotes. Muy bien. Entonces lo que quiero ver es pues vamos a ver el paramecium cómo se mueve
en un campo del microscopio, ¿no? Que no haya pues publicidad, a ver, que no haya publicidad. Creo que no hay publicidad. Miren los paramecios cómo se mueven en el microscopio, en el lámina portaobjeto, y miren los cilios, constante movimiento. Miren aquí hay otros, este es el paramecio. Ahí están alimentando, se alimentan de bacterias también, principalmente bacterias. Ahí están los paramecios, pequeños organismos, son protozoarios, no son parásitos el paramecium caudatum. ¿Ven? Y los cilios sirven de medio de locomoción. Incluso podemos ver también, por ejemplo, a la vorticela, que tiene un pedúnculo adherido al sustrato, ¿no? También es un ciliado, la vorticela. La vorticela, vamos a ver aquí, de repente si ahí está la vorticela. Se caracteriza por tener un pedúnculo. Microcosmos. Vamos a adelantar un poquito. Muestra de agua, de un agua estancada, ¿no? De una finca. Podemos ver una serie de organismos. Microscopio, cámara, Panasonic. Ahí tiene que ver la cámara. El euplotes también es ciliado. Euplotes. También es ciliado. Vamos a ver. No. Video. Quita euplotes. También es un ciliado. Pero no tiene pedúnculo, ¿no? Es como un esférico también, pero bastante cilios. Miren cómo se mueve. Como la persona que está manipulando el microscopio está elevando el macro para ver el movimiento de los cilios. Dentro de la célula, cómo se ve el movimiento del alimento que va ingiriendo este euplote. Son ciliados, ¿no? Muy bien. Y otros más, ¿no? Vorticela, euplotes, hay muchos más. Bien, jóvenes. Entonces ahora ya hemos terminado la parte de los protozoarios. No hay más, a ver. Ya no hay más, ya hemos hablado de ello. Tipo de protozoarios, rizópodos, protozoarios. Ya está. Y pasamos a revisar el módulo. Y espero la participación de todos ustedes, por supuesto. Para ello voy a dejar ya de grabar porque estos son prácticamente ya